Bueno, salud muchachos, espero que todos se encuentren bien en una nueva semana y que como les recuerdo igual siempre seguir cuidándose bastante, seguir todas las medidas de higiene y de seguridad, ¿verdad? El distanciamiento social, lavado de manos constante, usar protección, ¿verdad? Mascarilla, careta, lo que les sea posible en caso necesario tener que salir, ¿verdad? Y ojalá que pronto todo esto pase y que todos salgamos lo mejor posible. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre lo que veníamos hablando de la igualdad de las personas, ¿verdad? En este caso ya vamos a ahondar un poquito más sobre la normativa que regula los derechos y obligaciones de las personas en la sociedad costarricense como una sociedad incluyente, ¿verdad? Dejando de lado toda discriminación que se pueda presentar. Hoy vamos a ver un poquito sobre la, la reglamentación o la normativa que hay en torno a las personas mayores, adultos mayores, y sobre cualquier rasgo o, o tipo de discriminación racial. Más adelante vamos a ir abordando otras normativas, ¿verdad? Pero estos son los que vamos a ver hoy. Lo primero que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es que los derechos humanos son universales, o sea, aplican para todas las personas, no es que tiene que ser ciudadano, o sea, mayor de edad, o que se aplica más para los hombres que para las mujeres, no, es universal, aplica para todos por igual, es irrenunciable, ¿verdad? No es que yo digo, ya hoy no quiero tener derechos humanos y renuncio a ellos, ¿no? O no hay nadie, ¿verdad?, que me pueda obligar a renunciar a alguno de ellos. Y es inalienable, ¿verdad?, que, que, que son míos por el simple hecho de ser un ser humano. Por ello, la legislación de los diversos países, incluido el nuestro, debe mostrar un compromiso de garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Hay que tener en cuenta también que los grupos más vulnerables son, por ejemplo, las mujeres, los niños, los adultos mayores, los migrantes, las personas que tienen alguna discapacidad o los diferentes grupos étnicos, que son algunas de las principales deudas que tenemos nosotros como sociedad que debemos de saldar, porque son los grupos, ¿verdad?, que son mayoritariamente más excluidos o discriminados. Entonces, es un compromiso que debemos adquirir todos los ciudadanos y no solo los ciudadanos, ¿verdad?, sino cualquier persona en general, eh, tratar, ¿verdad?, de ir disminuyendo cualquier forma de discriminación, rechazo, etcétera, que se dé contra cualquier grupo en general, ¿verdad? Y más en específico en estos que les menciono que por naturaleza o a través de la historia han sido, ¿verdad?, los más afectados. Ahora bien, con respecto a, a un artículo en general, el primero que vamos a ver es con respecto, ¿verdad?, al artículo 33 de nuestra Constitución Política, que dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana, ¿ya? Todo aquí estamos hablando que aplica para todos, mujeres, hombres, alguna persona con alguna discapacidad, de la etnia que usted quiera poner, etcétera. Todos somos iguales ante la ley y no se puede practicar ningún tipo de discriminación contra ninguna persona. Ahora bien, para entrar a el primer grupo, ¿verdad?, que vamos a ver hoy, que trata sobre la discriminación racial, vamos a ver lo que se dice en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación eh, racial, que van desde el artículo 1 al artículo 7. En este caso podemos ver el artículo 2 se divide en estos dos puntos que les escogí para hablar hoy, ¿verdad? Entonces, el artículo 2, en el punto 1, dice que los estados partes, o sea, todos los que forman parte de esta convención que les hablo, en este caso Costa Rica forma parte, condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones
una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y promover el entendimiento entre todas las razas. Ya tenemos, hablar de raza tal vez es un término un poco inadecuado, pero así es como viene tal cual en el artículo 2, en el punto 1, pero el objetivo, ¿verdad? O la finalidad de este punto es hablar, ¿verdad?, sobre este compromiso que adquirieron todos los países que formaron parte de esta convención, entre estos Costa Rica, en el cual se comprometen a eliminar cualquier tipo de discriminación que se pueda dar dependiendo, ¿verdad?, de la etnia de las personas. El punto 2 dice que los estados también que forman parte de esta convención, o sea, entre ellos nuestro país, cuando las circunstancias lo aconsejen, tomarán, ¿verdad?, medidas especiales y concretas en las que las esferas sociales, económicas, culturales y otras esferas para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertinentes a estos grupos, con el fin de garantizar, perdón, en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Entonces, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que el Estado puede acudir o puede intervenir en cualquier punto, ¿verdad?, ya sea económico, cultural, social, en el cual ellos localicen alguna mala práctica o quieran más bien reforzar y evitar que sea alguna mala práctica o algún tipo de discriminación contra cualquier grupo étnico, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 3 dice que los estados condenan especialmente la segregación racial y el apartheid, ¿verdad?, que es esta discriminación de cierto grupo, y que se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza, ¿verdad? Segregación racial es pensar que el blanco, por ser blanco, ¿verdad?, tiene cierta superioridad y que el morenito, por ser de color morenito, entonces ya viene una estratificación más baja y ya el que es negro, negro, ¿verdad?, de raza, pues todavía está más abajo, ¿verdad? Entonces, esta segregación está completamente condenada a todos los países, ¿verdad?, que practiquen, y está también entre sus objetivos eliminar cualquier tipo de esta segregación que se pueda dar. El artículo 4 dice que los estados partes condenan toda propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de raza o de algún grupo de personas de un determinado color u origen étnico y que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometan a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación y tal discriminación o acto de tal discriminación, ¿verdad? Aquí hablamos de cualquier tipo de propaganda o imágenes, ¿verdad?, que puedan afectar o que apoyen, ¿verdad?, esta división racial o étnica, que aquí es importante tal vez mencionar un ejemplo, perdón, de una situación que se dio en los últimos días con un programa de televisión aquí nacional en el cual eh, un, estaban imitando a un cantante, creo, si no me equivoco, y lo personalizaron, ¿verdad? Porque como lo imitaba, lo personalizaron como una persona negra, entonces se dio todo un debate eh, basado, ¿verdad?, en esto de que eh, se da esta discriminación y esta diferenciación que uno piensa, ¿verdad?, que hace muchísimos años quedaron atrás y se convierten en programas que limitan, ¿verdad?, ya en la burla y en esa discriminación hacia la otredad, en este caso, ¿verdad?, esta diferenciación étnica que estamos hablando.
Entonces, es una línea muy delgada que hay que tener muchísimo cuidado, porque como yo les he mencionado muchísimas veces, tal vez yo no lo veo mal, pero yo no estoy poniendo menos zapatos de la otra persona, yo no sé si yo lo estoy haciendo sentir mal con las palabras que yo estoy diciendo o con los actos que yo estoy desarrollando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros como personas conscientes, de verdad, siempre tengamos claro eh, que cualquier actividad o cualquier palabra o cualquier opinión que nosotros digamos, tenemos que pensar primero si yo no con esto estoy lastimando o estoy ofendiendo a otra persona, porque entonces ya ahí estoy cometiendo un error y no quiere decir que no pueda yo opinar, pero que mi opinión nunca caiga, ¿verdad?, en lastimar o en ofender a otra persona. Ahora bien, el otro punto que les mencioné, el artículo 5, viene también en varios puntos, pero lo primero o el punto que me parece importante es mostrarles hoy, ¿verdad? El artículo 5 igual también habla sobre que hay que prohibir cualquier eliminación o eliminar cualquier discriminación racial en todas sus formas y por ende se gozan de los siguientes derechos. Y en el punto D del artículo 5, ¿verdad? Tiene la A, el B, el C y el D, que es el que yo les voy a mostrar. Se dice que se gozan de estos derechos en particular y los enumera, ¿verdad? También habían más, pero yo solo puse estos, por ejemplo. El primero, el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. El derecho a salir de cualquier país, incluso al propio, y regresar a su país. El derecho a la nacionalidad, al matrimonio y que puedan elegir a su cónyuge, el derecho a ser propietario individualmente y de asociación con otros, el derecho a heredar, el derecho a la libertad de pensamiento, de religión, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de reunión, los derechos económicos, sociales y culturales en particular, el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar un sindicato, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud pública, el derecho a la educación y a la formación profesional, ¿verdad? Aquí se los puse por lo mismo, porque a veces no pensamos en que sea necesario, ¿verdad?, de definir o reglamentar que se les tenga que dar estos derechos, porque ya nosotros por sí solos asumimos que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Algo tan sencillo como decir que yo puedo escoger con quién me caso, pero hay que tener claro que si eso está reglamentado fue porque en algún momento no era así, en algún momento o no se podían casar o se podían casar solo con personas de su misma etnia, por ejemplo, eh, o, o que no podían estudiar o que no podían heredar, ¿verdad? Algo tan sencillo como si alguien me hereda lo que le corresponde, ¿por qué las demás personas pueden decir sí, sí o sí no? Pero en algún momento no se daba. Entonces, por eso es importante eh, hacer esta mención, o por eso se los puse, porque en algún momento no gozaban con todas estas garantías, ¿verdad? Y había una discriminación súper grande, ¿verdad? Entonces, es parte de la conciencia que nosotros como ciudadanos tenemos que tener, ¿verdad? Que desde las cosas tan pequeñas, nosotros todos debemos garantizar que a todas las personas se les aplique y todas las personas tengan los mismos derechos, que todos seamos iguales, ¿verdad? De algo tan sencillo que yo tal vez ni siquiera lo había pensado en pensar. Y, yo elijo dónde hago mi casa, dónde quiero vivir, ¿verdad? Y en algún momento no, en algún momento si usted era de color blanco, por decirlo así, ¿verdad? Que también no son los términos indicados, pero es para que ustedes me entiendan. Es que si yo soy de color blanco, yo vivo en tal lugar, pero si usted es de color morenito, entonces ya usted vive en otro lado aparte y no nos podemos intercambiar, no podemos comunicarnos, ¿verdad? No puede haber interacción, etcétera. Entonces es parte de esa conciencia de que tal vez en estos puntos son puntos muy básicos, pero desde ahí empieza la igualdad, ¿verdad? Desde cosas tan sencillas como es elegir con quién me caso o poder estudiar, etc. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto,
que ya habla sobre la legislación o la normativa vigente para evitar cualquier tipo de discriminación o para proporcionar una protección a la persona adulta mayor, que en este caso es la ley número 7935. Entonces vamos a hablar primero del artículo 1. Los objetivos, ¿verdad? De esta ley serán, en primer lugar, garantizar que las personas mayores la igualdad de oportunidades y la vida digna en todos los ámbitos. El segundo punto es garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de políticas que los afecten. La siguiente es promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario. El siguiente, proporcionar las formas de organización y participación de las personas adultas mayores que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población. La siguiente es impulsar la intención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas. Y por último, garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos algunas de los objetivos principales de que exista esta ley integral para la persona adulta mayor, entre las cuales, ¿verdad? Que puedan tener igualdad de oportunidades, que tengan una vida digna, que hasta el último punto, ¿verdad? De los más sencillos, como tener una protección y seguridad social, o sea, que puedan asistir a la caja y que cuenten, ¿verdad? Siempre con esta oportunidad, eh, a- hasta la forma de organización, ¿verdad? Y que se les pueda aprovechar tal vez el conocimiento que han adquirido a través de los años. No se trata entonces de que es que si ya usted es mayor de tal edad, entonces no puede participar en un partido político, por ejemplo, porque más bien lo importante sería, pues ya con todo el conocimiento y toda la sabiduría que pueda adquirir una persona a través de los años, ¿verdad? Tratar de sacar provecho de todo esto. Lo siguiente, ¿verdad? Que vamos a mencionar, igual de la ley integral para la persona adulta mayor, el artículo 3, que habla sobre los derechos para mejorar la calidad de vida, ya que toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida mediante la creación y ejecución de programas que promuevan, en primer lugar, el acceso a la educación en cualquiera de sus niveles, ¿verdad? Eh, la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, una vivienda digna, acceso al crédito que otorgan, ¿verdad?, las entidades financieras públicas y privadas, el acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atención, con el fin de que se vele por sus derechos e intereses si se encuentran en riesgo social, la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia o preventiva, o en alguna clínica de rehabilitación, la pensión concedida oportunamente y la asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de la subsistencia, ¿verdad? Entonces hablamos de que se debe garantizar todos estos puntos, desde desde que tengan acceso a la educación, ¿verdad? En cualquiera de sus niveles, eh, que puedan vivir dignamente y que si no tienen una vivienda digna o viven en riesgo social, ¿verdad? Que hayan acceso a todos estos hogares de ancianos o hogar sustituto, ¿verdad? Que es como se llaman adecuadamente, en los cuales ellos puedan vivir sin correr mayor peligro, ¿verdad? Por lo menos algún techo digno. Algo muy importante, ¿verdad? El acceso al crédito que otorgan las entidades financieras, que tal vez es parte de lo que eh, que no se ha cumplido en los últimos años, porque ya ahora es bien sabido que una persona mayor de 65 años generalmente no es persona óptima de crédito. Entonces, por el simple hecho de que ya sea mayor de 65 años, los bancos ya no les otorgan créditos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que debería de cumplirse, ¿verdad? Pero que aún, como les digo, seguimos teniendo algunas deficiencias.
El artículo 4, igual de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, habla sobre los derechos laborales, que las personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes derechos laborales, o sea, ser seleccionados, lo primero, para ocupar cualquier puesto siempre que sus calidades y capacidades la califiquen para desempeñarlo, no podrán ser discriminados por la edad. El segundo es contar con horarios laborales y planes vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre que tal adecuación no perjudique la buena marcha de la entidad empleadora. Y el último, disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores que no sean explotados de manera física, mental ni económica, ¿verdad? Que es también un gran faltante que, que tenemos hoy día en nuestra realidad laboral, porque ya ahora, como dicen los muchachos, quieren contratar a un muchacho de 20 años con la experiencia laboral de una persona de 50 años, pero con la energía de un muchacho de 15, ¿verdad? Entonces, eh, a los que salen más perjudicados en todo esto, generalmente son las personas adultas mayores que ya por el simple hecho de poseer cierta edad, ya una persona de 50, 50 y tantos no lo consideran para un trabajo porque ya lo consideran que, que ya pasó el tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces, pueden tener a dos personas con la misma, con los mismos estudios, pero siempre eligen en materia laboral a la persona que es más joven eh, porque se da esta discriminación, ¿verdad? A la persona adulta mayor por el simple hecho de la edad que la misma tiene. Igual no solo hablando de que se les contrate o no, sino que se les contrata, pero entonces ya por tener cierta edad, entonces se les paga menos o se les explota en el trabajo que hacen, ¿verdad? Entonces, el artículo 4 habla y condena, ¿verdad? Cualquier discriminación que se dé en el ámbito laboral y, ¿verdad? Habla que todos estos puntos no se deben dar. Ahora bien, igual siguiendo con respecto a la ley integral para la persona adulta mayor, el artículo 8 habla del beneficiario, ¿verdad? Que en este caso cualquiera de los beneficiarios directos que en esta ley se trata sobre las personas adultas mayores, quienes probarán su derecho a disfrutar de los beneficios contemplados en la presente ley mediante la presentación del carnet de identificación expendido por la Caja Costarricense de Seguro Social defecto, en su defecto, perdón, mediante la presentación de la cédula de la entidad, la cédula de residencia o el pasaporte correspondiente, ¿verdad? Que era como el que conocemos, que ya son carnet de oro, o con la presentación de la cédula, ¿verdad? Que haga constar de que ya es una persona adulta mayor y, ¿verdad? Que es beneficiario de todos estos aspectos que mencionamos aquí. El artículo 9 habla sobre la intransferibilidad, que dice que los derechos, los beneficios y las exenciones aquí previstos son intransferibles. En consecuencia, no se podrán traspasar ni serán transmitidos a otras personas. La intransferibilidad no se aplicará en caso de pensiones, las cuales se regirán por lo establecido en las leyes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que una persona, por ejemplo, yo soy adulta mayor, y entonces ya por ser adulta mayor tengo, por ejemplo, acceso al seguro social, puedo ir a la caja, ¿verdad? A cualquier atención médica. Entonces yo conozco al vecino que está enfermo y no tiene seguro social, y entonces yo voy a la caja y digo, bueno, entonces como yo no lo estoy ocupando y que le apliquen el seguro a tal persona, eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque es el derecho que adquiere la persona y que es únicamente esa persona, no aplica para todo. Yo le digo, bueno, entonces lo presto al otro por mientras que lo use y yo no lo estoy usando. No, no aplica así. Para lo único que aplica, ¿verdad? Esta transferencia de algún beneficio es al caso de pensiones, ¿verdad? Que ya lo sabemos que generalmente si ya una persona tiene tal pensión por la cual cotizó toda su vida y ya sea un momento fortuito, ¿verdad? Donde la persona fallece, sí se puede dar esta transferencia de la pensión, eso sí, yo
si no tengo malentendido, no es de totalidad de la pensión, es de una parte, pero sí se da esta transferencia generalmente a la esposa o a los hijos o a algún familiar de la persona adulta mayor. El siguiente punto es el artículo 10, que dice que el carnet de identificación se utilizará para disfrutar de los beneficios contemplados en la presente ley. Las personas adultas mayores podrán presentar su carnet de identificación extendido por la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Que en lo que más lo hemos evidenciado es cuando un adulto mayor hace uso, por ejemplo, del transporte público, entonces al presentar su cédula, antes se presentaba el carnet, ahora ya con la cédula basta, entonces ya no se les cobra el pasaje, por ejemplo. El artículo 11 habla sobre los beneficios que toda persona adulta mayor, mediante la presentación del carnet de identificación expendido por la caja, según el reglamento de esta ley, gozará de los beneficios que negocie el órgano rector público, los concesionarios públicos y las empresas privadas, ¿verdad? Que ya hay diferentes partes o beneficios que se pueden tener. Por ejemplo, que usted ve que en tal museo las personas adultas mayores entran gratis o pagan menos cantidad o, eh, o algún paseo, ¿verdad? Algún hotel. Personas adultas mayores y niños pagan tanto, ¿verdad? Entonces, ya esos son otros beneficios que también negociará cada sector o cada institución que puedan, en este caso, ¿verdad? Beneficiar a la persona adulta mayor y que para hacer valer, ¿verdad? Este beneficio bastará con la presentación nada más del carnet de identificación como adulta mayor o en este caso también la cédula de identidad. Ahora bien, el artículo 12 ahora habla, perdón, sobre los deberes del Estado, que dice que el Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y de seguridad social de las personas adultas mayores. Asimismo, deberá asegurar a los trabajadores una preparación adecuada para la jubilación, ¿verdad? Que es parte de lo que hemos venido también hablando, óptimas condiciones de salud, o sea, que tengamos acceso a la seguridad social, a asistir a la caja, de vivienda, ¿verdad? Como les decía, si no cuenta con un hogar en óptimas condiciones, pues para eso están también algunos hogares de ancianos o hogares, ¿verdad? Para atender a las personas adultas mayores en caso de no tener por lo menos alguna vivienda digna, ¿verdad? Etcétera. Y con el artículo 13, ¿verdad? También que habla sobre la atención preferencial, que toda institución pública o privada que así lo acuerde, que brinde servicios al público, deberá mantener una infraestructura adecuada, centros preferenciales y otras comodidades para el uso de las personas adultas mayores que lo requieran. Además, deberá ofrecerles los recursos humanos necesarios para que se realicen los procedimientos alternativos en los trámites administrativos cuando tengan alguna discapacidad, ¿verdad? Que eso es claro, ¿verdad? Desde el supermercado hasta el banco, hasta la tienda, pues todas deben de tener, se supone, si no, ¿verdad? Estarían incumpliendo la ley, que para eso estamos viendo todo esto. Toda institución o comercio, ¿verdad? Etcétera, deberá poseer alguna infraestructura, la caja preferencial, asientos preferenciales, etcétera, ¿verdad? Que lo que pretenden es agilizar el tratamiento de las personas adultas mayores para facilitarle, ¿verdad? Todos los trámites, etcétera, que los mismos tengan que realizar. Ahora bien, el artículo 18, que habla sobre las acciones que el Ministerio de Salud corresponde, debe garantizar en primer lugar la existencia en el país de programas de salud dirigidos a la población mayor de 65 años, dirigir y promover acciones de educación y promoción tendientes a fomentar entre las personas adultas mayores buenos hábitos de mantenimiento de salud, de estilos de vida saludable y autocuidado. También desarrollar programas de capacitación relativos al proceso de envejecimiento, otorgar acreditación para
que para que funcionen los establecimientos y programas de atención de adultos mayores y garantizar el presupuesto necesario para cubrir los servicios referidos, ¿verdad? En los puntos anteriores. Entonces hablamos ya de lo que es exclusivamente el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y que es parte de este ministerio garantizar que las personas adultas mayores cuenten no solo con acceso a la caja, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente, sino que sean todos estos programas que les enseñen a ellos educación para mejorar su vida, para fortalecer su salud, para crear buenos hábitos de salud, alimenticios, etcétera, ¿verdad? Para no solo dar un servicio de salud, sino que brindar una calidad de vida para las personas adultas mayores en mejores condiciones, ¿verdad? El artículo 19, ¿verdad? Que ya es de los últimos que vamos a ver, es igual el acceso a la educación, que lo que dice es que el Estado estimulará la participación de las personas mayores en los programas de educación general básica y diversificada para adultos y en la educación técnica y universitaria. Asimismo, fomentará la creación de cursos libres en los distintos centros de educación superior y programados para beneficiarios, perdón, de esta ley y dirigidos a ellos. ¿Qué es esto, verdad? Que se garantice, ¿verdad? Que toda persona adulta mayor que quiera formar parte del sistema educativo tenga acceso al mismo, ¿verdad? No hablando solo de que si alguna persona adulta mayor quiere reintegrarse en primaria o en secundaria, sino inclusive hasta la educación universitaria, ¿verdad? Todos sabemos o deberíamos de saber que por lo menos las instituciones públicas cuentan con diferentes programas eh, dirigidos a las personas adultas mayores. Muchos de ellos generalmente ya están jubilados o etcétera, ¿verdad? Y forman parte de estos grupos en los cuales estudian alguna carrera o llevan algún curso que es de interés de los mismos, pero entonces es importante hacer referencia que no es solo garantizar la educación primaria y secundaria, sino que inclusive existen programas hasta nivel universitario de educación técnica para las personas adultas mayores. Y este ya sería el último punto que vamos a ver hoy. Como les decía, tal vez es un poquito más tedioso hablar de tantos artículos, pero es importante tenerlos claros. Igual aquí yo solo hice una selección de algunos, ¿verdad? Todavía hay muchísimos más, pero por lo menos se dan una idea, a grosso modo, de ya que están dirigidas estas normativas y la reglamentación en el país, ¿verdad? Sabemos que tal vez no, o como la convención, ¿verdad? Hablando de la discriminación racial, es algo más generalizado a nivel internacional, eh, pero que son puntos claves para evitar cualquier tipo de discriminación y, ¿verdad?, favorecer la protección de las personas y brindar, que es lo primordial, brindar igualdad de oportunidades, igualdad de acceso en todos los ámbitos, ¿verdad? Esto es todo por hoy. Como les dije, la otra semana ya vamos a seguir viendo algunas otras líneas de la reglamentación para evitar esta discriminación en algunos otros ámbitos, pero esto es todo lo que vamos a ver hoy. Como les recuerdo cada clase, no se olviden dejar el comentario, ¿verdad? ¿Por qué consideran que es importante que haya esta reglamentación? ¿Por qué debemos garantizar que todas las personas tengamos las mismas oportunidades laborales de acceso al seguro social, ¿verdad? De asistencia a la caja, ¿verdad? Por ejemplo, que se evite todo tipo de segregación social, ¿verdad? Que no se piense que nadie es superior a nadie, que todo, ¿verdad? Que se ofrezcan que se garanticen desde los derechos tan sencillos como les decía, de que cualquier persona, sin importar su etnia, tenga acceso a que se pueda casar con la persona que ellos deseen, que tengan que puedan vivir donde ellos deseen, que tengan acceso todos a la educación, desde el más pequeño hasta el más grande, desde la persona blanca hasta la persona morenita, ¿verdad? Etcétera. Todo eso porque ustedes me pueden mencionar porque es importante que se garantice todo esto.
Y como les digo, igual, cada semana a seguir cuidándose bastante y muchísimas gracias por toda la atención y nos vemos la siguiente clase.